parte de una fuerza social imbatible, incuestionable, imborrable. En pantalla, un artista fundamental en el parte de una fuerza social imbatible, incuestionable, imborrable. En pantalla, un artista fundamental en el Pero vamos a recordarlo porque no deja de ser interesante. Pongamos la primera declaración. Ahí tenemos la versión y le digo que hicimos uso de un material en al menos 2 casos de los 3 momentos que fueron emitidos por otros canales de televisión, donde el señor Junior Ferreira se presenta en este momento a llevar su querella. ¿Qué fue lo que él dijo? Véanlo aquí. En la querella ustedes van a ver asuntos alarmantes. Por ejemplo, de 2003 a 2012, Obras Públicas, el Estado a través de Obras Públicas pagó 138 millones de dólares. Solo en el 2012, en unos días, fueron pagados 55 millones de dólares. Por concepto al señor Mustafa Abunabá. Esperamos que la Fiscalía del Distrito haga lo que tiene que hacer, porque lamentablemente el Ministerio Público se ha empecinado en que las instituciones de la sociedad civil tienen que hacer las investigaciones, traerles las pruebas y constituirse además en fiscales y jueces para someter y condenar a los corruptos. Nosotros esperamos que en este caso, que hay pruebas suficientes, tomen carta. Oigan lo que él dice. Lamentablemente el Ministerio Público, nosotros que somos la sociedad civil, tenemos que hacer le vean trabajo. bien la cara a ese señor. Hay otro programa, sí, pero vamos a ver cuando él justifica. Él de un programa, unas declaraciones de aproximadamente 15 minutos en un programa que se llama Panorama. Nosotros, como no vamos a poner los 15 minutos, propusimos la parte central de sus declaraciones, también de archivo de este señor que retiró su querella, y después le vamos a decir por qué él la retiró, porque él lo justificó en este documento. Freddy Pérez, que lo sustituye, suscribe 2 adendas y luego suscribe 13 adendas el señor Víctor Díaz Rúa, que en esas adendas es en donde se estafa al Estado Dominicano, y paso a explicarles rápidamente. Como les decía, se suscribía el contrato para que la empresa de Mustafa Abunabá, Sargent Petroleum Ltd, transportara, almacenara y manejara material asfáltico, el denominado AC30. Se está favoreciendo a un individuo por un trabajo que no ha hecho. Pero, por ejemplo, ¿a qué se compromete Obras Públicas? A que si el señor Mustafa Abunabá necesitaba 200 millones de dólares para comprar petróleo y venderle a Obras Públicas, Obras Públicas se comprometía a ser no solo garante ante el Banco de Reservas, sino a costear, a cubrir los gastos de cierre, los intereses legales, como en efecto ocurrió. Entonces, nosotros pudimos determinar, luego de ver esas 13 adendas, que el señor Víctor Díaz Rúa se asoció con el señor Mustafa Abunabá para estafar al Estado Dominicano, y en ese sentido nos querellamos en la Fiscalía del Distrito el 5 de febrero. Junior, pero ustedes tienen pruebas de que se le entregó dinero, efectivo o cheque, a Víctor Díaz por concepto, esta gente, Mustafa o su empresa, por el concepto de AC30. Mire, es una pregunta interesante. Si a un niño de 5 años le dicen que su padre entregó la fortuna de su casa, la herencia de ellos, porque sí, no lo va a entender, va a decir, bueno, pero en algo favorecieron a mi padre. Entonces, yo pienso que ese es un papel precisamente de las autoridades, del Ministerio Público. Solo por eso es objeto de investigación. O sea, Víctor Díaz Rúa. lo que tienen... Quiero documentar, este señor cuando está haciendo esas declaraciones poco después de que pone la querella, y ustedes lo vieron en el primer momento que pone la querella, como él no estaba conforme con la gestión del Ministerio Público, fue a la Corte a pedir que la magistrada Jenny Berenice Reynoso está demasiado lenta con eso, que eso no va para parte, que cojan el caso. Claro que el caso siguió en manos de la fiscal del Distrito Nacional. ¿Qué pasó? La semana pasada la Fiscalía del Distrito Nacional emite un comunicado y varios tweets donde dicen, señores, tenemos un caso, hay 2 querellantes, aquí hay faltas graves, hay unas cuentas millonarias que están incautadas. Y pocas horas después, el señor Junior Ramírez, y esto lo hemos conseguido por personas vinculadas a la Convergencia Nacional de Abogados,
Que es va- la cosa la de entidad, él, la eso, entidad. eso lo creo, eso Es- él es el dueño de eso. Sí, de la cuestión de él va y deposita este documento. Pongan ahí en pantalla los documentos. Eso pocas horas después. La magistrada dice, tengo un caso y estamos en firme y tenemos 2 querellantes. Entonces dice, por cuanto a que Convergencia Nacional de Abogados CONE, al tenor de lo que establece la Constitución de la República, entonces se querelló el 5 del mes de febrero. Por cuanto a que dicha querella fue presentada de forma escrita por Junior Ramírez y Convergencia CONA. Fue fundamentada no sé cuánto y patatín, vamos a buscar. Yo le voy a decir cuando él se convence. Seguimos para adelante. ¿Por cuánto? A que luego del depósito de la instancia precedentemente citada, nos fue entregada de parte del ingeniero Víctor Díaz Rúa un legajo de documentos, entre estos lo que sustentan el poder de autorización dado al exministro de Obras Públicas para que suscribiera las adendas, lo cual evidencia, por ejemplo, que no hubo violación de la ley 1486 sobre representación del Estado en actos jurídicos. A que estudiada la referida documentación, nos vemos en la obligación de actuar con la debida responsabilidad y hacerle constar que hemos podido despejar la generalidad de las dudas en torno al contrato y adendas de referencia. Por tales motivos le estamos informando que la documentación que nos fuera entregada satisfizo las dudas que nos motivaron a radicar la querella en contra del exfuncionario. En la ciudad de Santo Domingo, Junior Ramírez Ferreras. Entonces, ese señor que no solamente puso una querella contra Díaz Rúa por corrupción, sino que acabó con el Ministerio Público por lo lento que iba, que fue a la corte a decir todo lo que dijo, y que cuando le preguntaron, ustedes vieron los abogados, pero usted tiene prueba de que Díaz Rúa recibió dinero de Aunaba, él reflexiona y dice, si a usted le dicen que su padre cedió todas sus propiedades, su casa, usted pensará, algún beneficio tuvo. Entonces uno pudiera pensar lo mismo. Si después de uno hacer lo que este abogado hizo, preparar una querella, ir a la fiscalía, llevarla, después criticar a la fiscalía porque no actuaba, después ir a la corte a decir que no actuaba la fiscalía, y entonces después usted aparece retirando la querella, entonces usted pensaría, bueno, algo pasó, ¿verdad? Igualito que la lógica que él le aplica a los abogados, o sea, se parece mucho. Si después que usted se pone a hacer un expediente como ese que hizo el Junior, lo lleva a la fiscalía, ya en la fiscalía comienza a acabar con la fiscal porque no le da curso, porque este es un delincuente que acabó, que estafó a este país, después se va a la corte, dice lo mismo. Entonces, de un momento a otro usted va y dice, oye, este hombre me trajo un documento y ese hombre es un santo, yo retiro mi querella. Perdona, entonces, cualquiera... no de un momento a otro, el mismo día, horas después de que se da a conocer que hay un caso. El mismo día. Sí. O sea, porque el convencimiento llega Entonces, cuando... la verdad es que ese señor, por lo menos cara no debería tener. Y eso de la CONA, la Convergencia Nacional de Abogados, que es la cosa de este señor, es bueno que la gente lo sepa. Y si hay otro miembro de CONA, porque algunas veces aquí hay cosas que no, que son un solo. Aquí hay muchísimas cosas de esas, de abogados y eso, que son una sola persona. Y en nombre de la lucha anticorrupción, también hay muchísimas cosas que se hacen. Es bueno que los socios de eso hablen con el señor Junior y le digan, pero ¿y qué fue lo que pasó? O sea, que eso quede claro, muy claro. Claro que, y hay medios, yo vi eso, medios que publican, retiran la querella contra Díaz Rúa. No, lo primero es que hay más de una querella. Y no todos la retiraron, la retiró el CONA, ¿verdad? Y lo segundo es que el Ministerio Público, para actuar contra ese ministro o ese exministro, no necesita que, o sea, al margen de que hayan retirado o no la querella, eso no importa. El Ministerio Público puede seguir. Ahora, va a seguir el Ministerio Público con las presiones del poder. Posiblemente no va para ninguna parte, porque ya nosotros vimos que en su propio cuenta de Twitter la Fiscalía denunciaba que estaba siendo objeto de presión por este caso.
porque la fiscalía decía que por qué no iban a defenderse en el marco de lo que establece la justicia, que por qué andaban buscando justificación o defensa al margen de la ley, lo cual dice claramente que el caso Díaz Rúa, el Ministerio Público ha sido presionado. Hay que ver si ahora el Ministerio Público va a ceder a las presiones o si las cosas van a seguir. Bueno, pues ya, ahí tenemos solo para conocer un poquito más del CONA, y vamos a decirle a ustedes, sí, porque uno ver esos videos, las cosas quedan, por eso tú decías ahorita increíble, que cuando tú ves como que las cosas no te cuadran, pero además te convence ahí mismo, te puede convencer. Pero él mismo dijo, si tú ves a tu papá que lo está cediendo todo, sí, tú dices, y algo eso nada gana más mi parte, papá. porque él habló ahí como 15 minutos. Sí. Y hay Pero muchas declaraciones. Esa lógica, si esto, entonces, si tú ves a tu papá que cede todo lo que tiene, algo recibió. Entonces, si tú ves a un abogado que va allí, acaba, pone una denuncia, poner una demanda contra alguien, una querella, significa mucho trabajo, para después quitarla así por así. Bueno. Por lo menos recibió documentos que lo convencieron. Él mismo dice que Documentos recibió un que legajo de documentos que lo convencieron de que todo era bien. Lo dice, sí, que recibió, después de recibir un legajo de documentos, dice, Sí. a que estudiaba la referencia, mira, el ministro le entregó un legajo, que lo convenció, sí. La palabra de legajo a mí nunca me ha gustado, ¿sabes? Tengo que ver como agajo. Sí, entonces Legajo, dice, oye, sí, pero... él dice, ese legajo que le entregó, dice, ese legajo que nos fuera entregado satisfizo las dudas que nos motivaron a radicar la querella en contra de este señor. Es decir, todas las dudas que tenían, ese legajo se la quitó. Bueno, pues ahí está. Vamos, legajo, pasamos del legajo a otro. Un legajo de saludos. Ese legajo bien de escrito, bien explicativo. Bueno, pero lo que debe hacer Víctor Díaz Rúa, si ese legajo es tan efectivo, el mando llevárselo a los otros querellantes y a la fiscalía, sí. Y Díaz Rúa no debe tener ningún problema, porque con ese si él tiene un legajo tan así, convincente. si tiene un legajo así, con ese legajo se va a Roma. Wow. Sí, No, ahora y queda inocente. Es más, con un legajo así, Víctor Díaz Rúa podía demandar al presidente de CONA. Claro. Ahora, por daños y perjuicios, porque los daños y perjuicios que le ha ocasionado, que este señor le ha ocasionado a la imagen de Díaz Rúa. Claro, porque le dijo muchas cosas. Y si Díaz Rúa tiene un legajo que prueba que todo esto era porquería, lo que este señor estaba diciendo, Díaz Rúa puede demandarlo y seguro lo condenan. Sí, Díaz Rúa porque como que no le gusta demandar, pero no, si él porque, demanda. Sí, el presidente del CONA debe estar, yo supongo que a lo mejor Díaz Rúa, con ese legajo que le entregó a él, lo va a demandar más adelante. Sí, porque esos videos quedan para la historia. Y ya hay un daño. Sí.